Saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes, mi querida comunidad educativa. Agradezco la visita de cada uno de los internautas que se dan cita cada vez y cuando se activa la campanilla. Dicha campanilla es el indicador que te va a informar cada vez y cuando yo suba un nuevo material de trabajo. También tomemos en consideración que estos materiales audiovisuales están adaptados en su terminología de acorde a la realidad de mi comunidad educativa y esperando que estos vídeos correspondientes en la cátedra de matemática sean de ayuda para aquellos estudiantes de escuela, colegio, universidad y también para aquellas personas que desean seguir alimentando, enriqueciendo su cultura general. Y bueno, hoy les traigo un capítulo muy interesante correspondiente a la parte de la lógica matemática. Recordemos que la lógica matemáticas, en este compendio, nosotros vamos a trabajar con oraciones, es decir, con aquellas proposiciones. Las proposiciones las podemos reconocer o asignar la simbología de P y Q, tomando en cuenta que una proposición puede tener un determinado grado de verdad o falsedad. También recordemos que una proposición puede estar enlazada por algo que conocemos como operadores lógicos. Y bien, vamos rápidamente a verificar estos tres contenidos que tienen que ver con lo siguiente: la conjunción, la disyunción y la negación. ¿Qué es la conjunción? En la conjunción determinamos que es verdadera cuando las proposiciones son verdaderas, ¿sí? Es decir, P y Q sean proposiciones. Si P y Q como proposiciones tienen el mismo grado, en este caso ambas son verdaderas, obviamente el valor de la conjunción es verdad. Pero si en una de las proposiciones es falsa, obviamente nos dará el resultado de falso. En consideración a la disyunción, tendremos que es verdadera cuando cualquiera de las proposiciones es verdadera. En la disyunción, es verdadera cuando cualquiera de las proposiciones sea verdadera. Es decir, sean dos proposiciones P y Q. Si cualquiera de ellas prácticamente es verdad, sea la proposición P o sea la proposición Q, cualquiera de ellas que tenga el mismo grado de verdad, entonces me dará como resultado que es verdadera. Pero, ¿qué sucede cuando P y Q tengan el valor de falso cada una? Obviamente será equivalente a falso. Esto es solamente lo concerniente a la disyunción. Tomamos en consideración también el valor de lo que es la negación. La negación, obviamente, como su nombre lo indica, va a negar todo el valor de verdad o falsedad que tengan las proposiciones. Es decir, si la proposición P es verdad, la negación de P en este caso sería falso. Si la proposición P es falso, la negación de P sería verdad. Y así sucesivamente con la proposición Q. Vuelvo a repetir, la negación es cuando le asigna el valor contrario de lo que la proposición pueda darnos. Ahora bien, tomemos en cuenta que aquí, como pueden darse cuenta, tengo yo tres tablas. Para estructurar estas tablas, debemos de tomar en consideración que vamos a trabajar básicamente con dos proposiciones. Claro está, pueden haber más proposiciones, pero por lo general vamos a trabajar con dos proposiciones. Las proposiciones vamos a reconocerlas con la letra P y la letra Q. Luego, para cada proposición vamos a darle dos valores. En el caso de la proposición P, los dos primeros valores serán verdadero y prácticamente los dos últimos valores serán correspondientes a falso.
falso. Tomamos en cuenta que dos verdaderos, dos falsos. Pero tomemos en cuenta que en la proposición Q prácticamente tendré un valor de verdad, un valor de falsedad, un valor de verdad, un valor de falsedad. Es decir, voy intercalando. Vuelvo a repetir. Para la proposición P, dos valores de verdad y dos valores de falsedad. En la proposición Q va intercalado, verdad, falso, verdad, falso. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa tabla? Con esta tabla yo voy a determinar el grado de verdad entre las proposiciones a estudiar. ¿Ok? Entonces tendré el siguiente caso. Vamos con la conjunción. La conjunción ya sabemos que es verdad cuando ambas proposiciones son verdaderas. La conjunción es verdad cuando ambas proposiciones son verdaderas. Y recordemos también que el símbolo de la proposición es este circunflejo que yo tengo aquí. Este símbolo. ¿Ok? Cuando apunta hacia arriba. Esa es la conjunción. Es decir, como la letra V, pero invertida hacia arriba. Para que no te me vayas a equivocar, no te me vayas a olvidar, te pongo el caso que es como la letra V, pero en la parte hacia arriba, pues, ¿no? Ahora bien, vamos a determinar la conjunción en estas dos proposiciones. Y recordemos que en la parte de la conjunción es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo grado de verdad. Es decir, cuando ambas son verdaderas. Es decir, tenemos aquí el caso, tenemos la columna de la proposición P, la columna de la proposición Q. Debemos hallar una columna para declarar, para expresar la parte de la conjunción de P y Q. Ahí está, P y Q. Apliquemos el concepto. Será verdad cuando P y Q ambas sean verdaderas. Analizamos. La proposición P tiene el primer grado de verdad. La proposición Q también tiene el grado de verdad. Ambas son verdaderas. Motivo por el cual el resultado aquí va a ser que P y Q es verdad. Pero ¿qué sucede en los otros casos? La proposición P tiene el valor de verdad, pero Q tiene el valor de falsedad. Entonces, a rajatabla, tenemos en consideración que aquí el resultado será falso. Acá lo mismo. Con solo que una sea falsa, el resultado será falso. Aquí es falso. Y lo mismo, si ambas son falsas, obviamente el resultado será falso. ¿Ok? Solamente será verdad siempre y cuando las proposiciones, ambas o las demás proposiciones que haya, sean verdaderas. Por eso es que P es verdad, Q es verdad, motivo por el cual en esta conjunción es verdad. ¿Ok? Observar. También una observación en esta parte de lógica matemática. Nosotros aquí volvemos en ejercicios venideros a aplicar lo que son los paréntesis. ¿Ok? Y prácticamente nosotros aquí aplicamos algo que también se llama jerarquía de operaciones. Porque más adelante en otros ejercicios tomamos en consideración ese criterio para desarrollar primero lo que esté dentro de los paréntesis y luego resolver lo que está en la parte exterior de los signos de agrupación. ¿Ok? Doy este pequeño antesala para que ustedes obviamente ya vayan teniendo ese conocimiento previo. Ahora bien, tenemos el caso de la disyunción. La disyunción nos indica, vuelta en cambio, que si una de las dos proposiciones, sea P y sea Q, con solo cualquiera de ellas que sea verdad, obviamente la disyunción nos daría el resultado de verdad. ¿Ok? Entonces, si una de ellas, sea
P y Q, cualquiera de ellas sea verdadera, obviamente en la disyunción el valor total sería verdad. Es decir, tengo aquí P y Q con los valores ya asignados en esta tabla. Recuerden, para P, dos valores de verdad, dos valores de falsedad. Para Q, intercalado, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad. Este esquema de elaborar estas tablas debe de hacérselo tal como se lo ve allí. Debe de hacérselo tal como se lo ve allí, como ustedes lo pueden observar. Ahora, tomemos en cuenta que tengo el caso de una tercera columna donde yo voy a expresar la disyunción de P o Q. Recordemos que la disyunción se la representa con el símbolo de la V, ¿verdad? De la V. Por eso es que ustedes pueden observar aquí esta V, ¿verdad? Y aplico ese símbolo para expresar la disyunción. Por eso yo tengo aquí P o Q. Verificamos su grado de verdad. Entonces, tomamos en cuenta que P y tomamos en cuenta que la parte de Q tenemos el aspecto de que si P y Q son verdaderas, prácticamente mi valor va a ser verdad. Aquí mi valor va a ser verdad. Aquí yo tendré el caso de P es verdad y Q es falso. La disyunción sería verdadera. ¿Ok? La disyunción sería verdadera porque, como dice el concepto, cualquiera de ellas, P o Q, sea verdadera, su resultado final será verdadera. Entonces tendré aquí mi grado de verdad. Prácticamente. Tengo aquí el caso, ¿sí? Tengo aquí el caso del aspecto de P estamos en nuestro mágico Ecuador y aquí pasa interesante situación. Mil disculpas. Tenemos aquí el caso de que la proposición F, ¿verdad? Y la proposición Q. P es falsa, Q es verdadera. Aplicamos el concepto de la disyunción en la cual nos indica que la verdad prácticamente saldrá, ¿verdad? Con que una de ellas sea verdad. Es decir, P es falsa, perfecto, pero Q es verdadera. Entonces eso me da como resultado que esto sea verdad. Ahí está, verdad. Luego, toma en consideración que los dos últimos valores es falso. ¿Ok? Que los dos últimos valores son falsos. Y estos dos últimos valores que tienen la falsedad, obviamente se contrapone a lo que dice el concepto de la disyunción. Entonces, aquí ambas proposiciones son falsos, no hay ningún grado de verdad, entonces solo allí va a ser su valor falso. Solo allí. Observen ustedes, mis queridos internautas, mis queridos estudiantes. ¿Ok? Observemos toda esta parte de aquí. ¿Ok? Ahora, vamos con la negación. La negación, prácticamente, yo voy a reconocerla como una L acostada, ¿verdad? Como una L acostada. A ustedes, en clases presenciales, les había indicado que también la negación la puedo reconocer por este otro símbolo. ¿Ah? O también por el símbolo de acá, el slash. ¿Ok? Negación. Ustedes tienen que tomar en cuenta que hay textos en los cuales se aplica esta simbología. Entonces, para que ustedes, cuando observen que hay aquello, obviamente ustedes rápido determinan que allí hay una negación. Pero ojo, también hay otros textos en los cuales pueden aparecer las proposiciones con lo siguiente. Imaginémonos que tengo la proposición P y en la proposición P aparezca esta línea.
aquello también significa que hay una negación. Puede ser la preposición Q, no hay problema. Si aparece esa línea, allí está indicando que hay una negación para la preposición Q. Si hay la preposición R y hay la línea, hay la negación para la preposición R. Tomar en cuenta mucho cuidado con esa parte de allí. ¿Ok? Además, aquí, cuando vengan operaciones de lógica matemática, de proposiciones ya un poco más extensas, como ya les había indicado anteriormente, vamos a utilizar los signos de agrupación. Entonces, vuelvo a repetirles, allí nosotros empezaríamos a aplicar lo que sería una jerarquía de operaciones. Ahora bien, tenemos el caso de la negación. Tenemos aquí construido lo que tiene que ver mi tabla. Y en esta tabla, en la primera columna, claro está, tendré la proposición P con sus dos valores de verdad y sus dos valores de falsedad. Luego tendré la columna de la proposición Q, en la cual tendré intercaladamente un valor de verdad, un valor de falsedad, un valor de verdad y un valor de falsedad. Ya tendré aquí, pues en mi tabla, la columna de la proposición P y la columna de la proposición Q. Ahora, ustedes observen que en esta tabla, particularmente, yo voy a determinar la negación de P y la negación de Q. Para cada parte, para cada operación, yo le voy a asignar una columna. Como por ejemplo, en el caso de las tablas anteriores, yo le asigné una columna extra para expresar, en este caso de aquí, la conjunción y en el siguiente caso, la disyunción. Aquí, en el caso de la negación, yo voy a expresar la negación tanto de la proposición P como de la proposición Q, motivo por el cual eso me indica que en esta tabla debo de hacer dos columnas más para expresar la negación de la proposición P y la negación de la proposición Q. Motivo por el cual, basado en lo que corresponde a la definición de la negación, prácticamente voy a desarrollar mi tabla de verdad. Analicemos. ¿Qué nos indica? La negación, como su nombre lo especifica, me va a dar la negación de lo que me da el valor de verdad. Es decir, si la proposición P es verdadera, en su negación sería falsa. Si la proposición P es falsa, la negación sería verdadera. Lo mismo puede pasar con la proposición Q. Si el valor es de verdad, en su negación es falsedad. Si en la proposición Q el valor es de falsedad, la negación sería lo contrario, que es equivalente a la verdad. Entonces, tenemos aquí esta tablita. Y yo voy a observar aquí, señores, como siempre se los he dicho en mis clases presenciales, que ustedes en matemática tienen que observar. Tienen que observar. En la primera columna yo tengo aquí el símbolo de la negación. Y prácticamente está orientado a la proposición P. Si es la negación de P, y acá en la primera columna tengo mis valores, como el caso de P, el primer valor es verdad, su negación será falso. Entonces voy escribiendo aquí, falso. Asimismo, otra vez P tiene el valor de verdad, en la negación sería falso. Ahora, tengo aquí el caso de la misma proposición, pero con el valor de falsedad. Entonces, tengo aquí falso, ahora su valor de negación será verdadero. Lo mismo en la última equivalencia, donde F prácticamente la negación sería verdad, donde falso sería verdad. Vamos con la proposición Q. En la proposición Q, el primer valor es de verdad. La negación de Q prácticamente es la falsedad. Ahora, tendré que el valor de Q es falso. En la negación será verdadero. Lo mismo, en la negación de la verdad de Q, obviamente será falso. Y por último, en la negación de
la parte de la falsedad de la proposición Q será verdad. Miren ustedes, aquí ya está aplicado lo que tiene que ver con el aspecto de conjunción, disyunción y negación. Tomemos en cuenta que cada uno de estos factores nosotros aplicamos estos operadores lógicos. Entonces, observen bien. Recordemos que yo te voy a pasar la fotografía al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan copiar el contenido y lo que tiene que ver con estas tablitas, que va a ser muy importante para los ejercicios más rigurosos que vamos a estudiar. Miren ustedes, observen bien. ¿Ok? Ahora, bueno muchachos, espero que esta parte haya sido entendida. Recordemos que aquí hay tres temas, tres clases: conjunción, disyunción, negación. Entonces prácticamente aquí nos adelantamos, ¿ok? Tres clases con los tres ejemplos, las tres exposiciones detalladas hasta lo más mínimo. Y bueno, mis queridos estudiantes, para mí ha sido un gusto y un honor haberme dirigido hacia ustedes por medio de este material audiovisual, y siempre con las recomendaciones. Estos materiales audiovisuales tendrán su efectividad siempre y cuando usted observe esta explicación de principio a fin, ya que si usted prácticamente lo que hace es adelantar el vídeo y copia nomás el contenido, entonces de nada les va a servir. Ustedes tienen que estar muy atentos observando la explicación para que ustedes puedan entender mejor este tema de aquí. Tomen en consideración que esto de aquí prácticamente es ya apuntado a lo que sería un bachillerato, y también para lo que serían ciertas pruebas para admisiones a la universidad cuando ya pasen el bachillerato y cuando estén en universidad en determinadas carreras afines. Entonces, mis queridos estudiantes, también la recomendación que, por favor, señores estudiantes, este proceso de virtualidad ustedes tomen en cuenta que no son vacaciones, sino que es el proceso académico digitalizado. En lo concerniente a mi cátedra, prácticamente ustedes tienen las explicaciones durante los 7 días de la semana, durante los 365 y cuando sea bisiesto 366 días del año, para que ustedes puedan observar, analizar todas estas explicaciones. No hay excusa de que ustedes prácticamente no tengan esta parte de aquí, ¿no? Ahora sí, mis queridos estudiantes, bendiciones para todos y cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga, y por favor, al 100% háganle caso a sus padres, ¿ok? Háganle caso a sus padres. Estamos pasando por momentos difíciles a nivel nacional, así que con la fe en Dios, con la dedicación y más aún, hemos recordado que a través de la disciplina se puede enmendar un país. Pasen bien, bendiciones para todos y cada uno de ustedes, y si Dios lo permite, nos volveremos a ver en una próxima entrega. Bendiciones.